Quiero agradecer por esta invitación. Me siento muy honrada, de verdad, por esta invitación de parte de los organizadores, especialmente al doctor Rodrigo Zacaui. Quiero hacer un extenso agradecimiento por su invitación. Creo que les voy a hablar un poquito de un área bastante diferente a la que ustedes están acostumbrados y acostumbradas a escuchar, pero espero les sea de su agrado y deje una espinita ahí de otros puntos de la ciencia donde podemos interactuar también y que es necesario la interdisciplinariedad. Voy a ver si... creo que están viendo la pantalla. Sí, sí, ya se puede ver perfectamente. Allí sí están viendo la completa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de los estudios del cambio climático, pero desde una perspectiva del DNA ambiental. Mi nombre es Bárbara Moguel, como bien lo mencionaron, soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Geociencias de la UNAM, Uriquilla. Bueno, yo les voy a contar un poquito que la curiosidad del ser humano lo ha llevado siempre a tratar de entender cómo eran los paisajes en el pasado, cómo funcionaba nuestros ambientes antes de que nosotros pudiéramos tener una evidencia más concreta. Y por eso han surgido diversas ciencias como la paleoecología, que estudia pues las interacciones de los organismos con su ambiente en el pasado, la paleolimnología, que estudia todo lo relacionado a los lagos y hace reconstrucciones del ambiente a través del estudio de los sedimentos, la palinología, que estudia los polen fósiles en el ambiente, también atrapados en los sedimentos. Y bueno, todas estas ciencias tienen en común que requieren de estos remanentes fósiles para poder reconstruir y comprender la evolución del paisaje. También han surgido otras ciencias que trata de explicar un poquito más la interacción del ser humano y entender las civilizaciones que a lo largo del tiempo han habitado nuestro planeta. Y para eso está la antropología, la arqueología y también la paleontología, que trata de estudiar pues todos los fósiles de megafauna y animales ya extintos. Y esto surgió para entender un poquito más las civilizaciones humanas, la dieta de los individuos, diferentes contextos patógenos asociados. Sin embargo, todas estas ciencias tienen en común que requieren restos fósiles para su estudio y no siempre vamos a tener suficientes restos fósiles para estudiarlos. Y muchas veces los fósiles se encuentran fuera del lugar donde se depositaron originalmente. Es por esto que surge el estudio del DNA directamente recuperado de los ambientes. Y cuando nosotros estudiamos el DNA recuperado de restos fósiles o remanentes arqueológicos, lo denominamos DNA antiguo. Pero el DNA que se recupera directamente del ambiente, le llamamos DNA ambiental. Y pueden ser ambientes actuales, casi todos los ambientes actuales nosotros podemos recuperar DNA. Pero también podemos estudiar los ambientes pasados recuperando DNA antiguo ambiental. Y en esto, bueno, en estos dos puntos me voy a enfocar un poquito del DNA ambiental actual y en el DNA ambiental antiguo y cómo esto nos ayuda a entender el cambio de los ecosistemas y del paisaje a través del tiempo. Y bueno, voy a hablar un poquito de conceptos solo para refrescar la memoria. Los ácidos nucleicos, si ustedes se recuerdan, albergan toda la información de las formas y funciones de la vida. Son como un plano maestro donde toda la información está allí almacenada y su comprensión es parte vital de la investigación, tanto de la medicina, la biotecnología y muchas áreas más. Pero hay una tecnología
que nos ha permitido en la última década estudiar y aproximarnos más a entender el DNA, que es la secuenciación pues, de cada una de estas bases o ácidos nucleicos. Y esta nos ayuda a identificar precisamente qué información es la que tenemos allí almacenada. En un inicio, pues lo hacíamos para una especie, un organismo, y era muy complejo, tardaba casi meses para lograr tener la secuencia de las bases nitrogenadas, y gracias a la tecnología, pues ahora podemos tener mucha información de muchos organismos al mismo tiempo en una sola corrida de secuenciación, lo cual nos genera pues mucha información también. Entonces la secuenciación está en continuo desarrollo, está creciendo y creciendo. Las principales empresas ahorita, las que están liderando el mercado, son Illumina, PacBio y Oxford Nanopore, y es un mercado creciente drásticamente. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos grandes cantidades de datos y es a lo que estamos llamando Big Data Science, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí en la gráfica es que ustedes puedan ver cómo ha ido aumentando este mercado a través del tiempo hasta el 2032. Está aquí, hay una proyección, ¿verdad? De lo que se espera. Y cómo los precios pues se van manteniendo, pero al mismo tiempo va dejando pues muchas ganancias. ¿Y dónde entran ustedes? Los matemáticos, los físicos, la gente pues que se está formando en estas áreas. Pues en estos análisis de Big Data Science. Es aquí donde se requiere la integración de disciplinas como la biología, la matemática, la bioinformática, para lograr tener resultados más complejos y lograr hacer modelos de proyecciones, ¿verdad? Más claras. Entonces, nada más para que de forma muy rápida quiero contarles un poquito cómo funciona esto. La Next Generation Sequencing es obtener a partir de el DNA obtenido directamente del ambiente. Ustedes pueden secuenciar por estos equipos y lo que obtienen son cada uno en estas celdas, lo que obtienen son cada puntito es la información de un fragmento de una secuencia de DNA. Entonces lo que tenemos son nubes de información basado en las cuatro bases nitrogenadas: timina, adenina, guanina y citosina. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que dependiendo cómo estén organizadas y cómo estén organizadas, pues a qué individuo está encontrando, está mapeando. Entonces, esta parte es muy importante porque si lo hiciéramos paso a paso, pues no terminaríamos nunca. Y es ahí donde la tecnología, pues, es nuestra mejor aliada. Y bueno, para comentarles un poquito que estos estudios de ambientes terrestres y acuáticos usando el ADN, pues ha venido en crecimiento a partir del 2016 más o menos hasta el 2024. Si ustedes ponen en el buscador ahora sí Environmental DNA, ustedes van a encontrar que las publicaciones son bastante recientes y están en crecimiento. Es una ciencia bastante nueva. Y bueno, ¿qué podemos encontrar con estos estudios? Pues se han hecho estudios de DNA de eucaria, tanto de eucaria tenemos humano, vegetación, megafauna, diatomeas, algas, hongos, protozoos, de microorganismos, bacterias y arqueas, pues aquí también entrarían hongos y protozoos. ¿Y de qué ambiente se ha obtenido esta información? Pues directamente de los fósiles, pero también del permafrost, que es este suelo congelado, de sedimentos lacustres, de sedimentos marinos, de microbialitas, que son unas como unas como rocas, pero que interactúan directamente con bacterias y algas y muchos microorganismos de agua, atmósfera y casi de cualquier ambiente que ustedes quieran obtener DNA. Y bueno, entonces necesitamos combinar proxies o indicadores para tener respuestas más complejas a lo que queremos llegar. Entonces el DNA viene a
ser parte más bien de un rompecabezas en el que cada pedacito pone un poco de información y tratamos de entender qué es lo que está pasando en un ambiente específico. Y bueno, cada una de estas ciencias pues genera grandes cantidades de datos, otra vez, ¿verdad? Entonces, tratar de correlacionar todos estos datos pues también requiere de modelos, requiere de algoritmos complejos que nos ayuden a mejorar cada vez más estos análisis. Y bueno, los microorganismos son un buen proxy en geología para descifrar ambientes extremos. ¿Por qué? Porque se encuentran en casi cualquier lugar donde los busquemos. Entonces, en lugares muy anóxicos, en las profundidades del mar, en estas ventilas hidrotermales que están muy, muy profundo, pero también en el choque de las placas tectónicas se han encontrado comunidades bacterianas muy específicas. Y cada uno de estos ambientes tienen comunidades bacterianas muy específicos que nos diría que son como una huella de estos ambientes. Y entonces las podemos encontrar en los lagos extremos, pueden ser lagos hiperacídicos o lagos hiperalcalinos, en lugares muy desérticos. En casi en cualquier lugar que nosotros veamos, pues hemos estado encontrando comunidades microbianas. Y esto es gracias a este desarrollo tecnológico, porque estas comunidades en estos ambientes extremos son muy difíciles de cultivar, porque es muy difícil replicar las condiciones de estos ambientes. Y algo muy interesante es que con los nuevos ambientes que pues están cada vez más impactando el globo terráqueo, que son estos ambientes contaminados pueden ser de artefactos nucleares o de diferentes eh, pues residuos que el ser humano deja, también encontramos comunidades bacterianas asociadas y específicas de estos ambientes. Y es aquí donde se aprovechan todas pues estas huellas que encontramos para desarrollos biotecnológicos futuros y que puedan servir para limpiar también estos ambientes, pero de una manera más natural, más orgánica y más pues de alguna manera amigable con el ambiente sin tener que estar metiendo más químicos y más, eh, pues, sí, cosas que alteren más el ecosistema, ¿verdad? Entonces, pues se ha estudiado mucho los parámetros limitantes de la vida, como la salinidad, la presión, la temperatura y el pH, y se ha comparado el de la Tierra con otros planetas. Y bueno, la primera figura lo que tenemos es lo que sea en verde más clarito, lo que se ha logrado cultivar, digamos, de los microorganismos, perdón, en turquesa es lo que se ha logrado cultivar, y en el otro verde, que son los piquitos que salen, pues es lo que se ha logrado obtener de información sin necesidad de cultivar a los organismos, gracias a la tecnología de secuenciación. Y bueno, casi podemos encontrar vida en casi cualquier rincón en estos ambientes extremos. Y bueno, los microorganismos entonces podemos decir que son un buen proxy para detectar cambios geológicos de importancia local, regional o global. Y seguramente en un planeta que tiene tectónica de placas es posible encontrar vida. Las comunidades microbianas varían a través de los límites de las placas tectónicas o interactúan en estos procesos geológicos. Y estas comunidades del subsuelo pues se ven afectadas por todos los procesos tectónicos profundos al secuestrar el carbono volatilizado durante la subducción, que es cuando las placas una se va debajo de la otra, y estas comunidades quimiolitoautótrofas a su vez impactan en la geosfera. O sea, tenemos un ciclo, todo está interactuando con todo. Y bueno, donde quiera que haya una gota de agua líquida puede existir vida.
Y hablando un poquito más ya del tema biológico, les voy a hablar del microbioma. ¿Qué es el microbioma? El micro se refiere a la microbiología y aquí tenemos todo lo que son bacterias, arqueas, hongos, virus, protozoos, todo lo que podamos encontrar en un ambiente. Y las células de más de una especie forman una comunidad microbiana. Y pueden ser 2 especies, 3 o cientos de ellas interactuando y formando estas comunidades. Y un microbioma es una comunidad microbiana obtenida de un ambiente específico. Y van a oír mucho ahorita el microbioma del intestino humano, está muy de moda, pues se refiere a eso, a todos los microorganismos que pueden obtener directamente de una muestra de intestino o de restos del intestino. Y bueno, ¿cuáles son los aportes de los microorganismos al suelo? Pues están en casi todo y es un factor que hemos volteado a ver muy poco porque solo nos paramos en él, ¿verdad? Pero no sabemos hacia la profundidad que podemos encontrar. Y es aquí donde se están dando pues muchos procesos de suma importancia para mantener la temperatura global, por ejemplo, para mantener el carbono que necesitamos dentro del suelo y poder reciclarlo de forma efectiva, por lo que cada uno de los microorganismos están teniendo una función sumamente importante para lograr mantener el equilibrio en todo pues lo que nos rodea. Entonces, los estudios basados en el DNA parten de una aplicación técnica de las ciencias genómicas. Pues es un estudio directo de las comunidades microbianas, directo del ambiente natural. Se aíslan, muchas veces se pueden cultivar, otras veces no. Y por medio de estos pues, análisis bueno, primero todo el procesamiento, se obtiene la muestra, se obtiene el ADN, se hace la secuenciación y luego una buena parte del trabajo son los análisis bioinformáticos para entender qué está pasando en esta muestra que tomamos del suelo. ¿De dónde se pueden obtener estas muestras? Como les decía, de casi de cualquier ambiente, de agua, del bosque, de los sedimentos y de la atmósfera, algo muy, muy interesante. Y con todo esto, pues se han desarrollado nuevos métodos, tanto para la extracción del ADN, pero también desarrollos de diversos softwares y análisis, algoritmos que nos permiten tener mejor fidelidad en los datos. Y bueno, ¿qué es lo que se puede encontrar en los sedimentos lacustres? Pues todo lo que se pueda depositar allí proviene de diferentes fuentes, de la atmósfera, por ejemplo. Podemos tener carbón químico, cenizas volcánicas, polen, polvo suspendido en la atmósfera, pero también todos los ciclos biogeoquímicos. Pues la captación de los ríos que van lavando el suelo, traen nutrientes, toxinas, materiales pues hechos por el humano, plásticos y materiales naturales. Del agua subterránea también tenemos nutrientes, toxinas de la tierra que se pueden filtrar a los lagos y dentro del lago pues también tenemos plantas y organismos muertos que alguna vez vivieron y se van depositando en los sedimentos. Entonces les voy a hablar en esta siguiente parte un poco de los proyectos que tengo en curso. Pues como les mencioné, estoy trabajando en México, estoy trabajando en diversas colaboraciones en diferentes lagos, como el lago de Chalco en el centro de México, el lago Rincón de Parangueo, que es un lago de formación volcánica, los lagos Metzaboc y Sivana en Chiapas, el lago La Preciosa y Quechulac en Puebla, y un proyecto muy actual que es en suelos agrícolas, en tratamientos tradicionales con químicos y con un enfoque de agricultura regenerativa en Michoacán. De este último no les voy a contar mucho porque apenas empezamos.
Pero bueno, la reconstrucción del paisaje del lago de Chalco durante el Holoceno usando metagenómica fue mi estudio pionero con el que inicié estudios en esta línea de investigación. Y bueno, como les decía, el lago de Chalco está situado en el centro de México y está muy cerca de la Ciudad de México, por lo que está impactada muy fuerte por toda la población humana. Y como pueden ver, pues ya no tiene agua, ¿verdad? Ya está prácticamente seco. Y acá me gusta mucho esta imagen porque somos un grupo transdisciplinario en el que hay geofísicos, hay biólogos, químicos, eh, geólogos y tuvimos diferentes puntos. El flujo de trabajo fue primero la extracción de estos núcleos sedimentarios y luego construimos este laboratorio hechizo en el lugar, en el campo, para proteger nuestro ADN de un poco, ¿verdad? De la contaminación externa. Limpiamos muy bien y aquí adentro hicimos submuestreos de los núcleos sedimentarios y congelamos en nitrógeno líquido para transportarlo al laboratorio. Entonces, todo esto nos llevó a tener una interacción directa entre todos los participantes del equipo. Eh, ¿Qué obtuvimos? Bueno, hicimos diferentes análisis, la litología del sedimento, ¿verdad? Que nos ayudaron los geólogos, pero hicimos la extracción del DNA para entender un poquito las bacterias, las arqueas, que son otros organismos muy importantes, microscópicos y que casi no hay información de ellas, hasta que surgieron estas técnicas de secuenciación y los eucarios. Obtuvimos índices de diversidad, pero también hicimos unos análisis de diatomeas fósiles, ya que estos de forma tradicional se han estudiado para entender los cambios de la temperatura a través del tiempo en los sedimentos. Cada una tiene ya un, un ambiente muy específico y si lo sacas de ese ambiente, pues no puede sobrevivir. Entonces, cuando se encuentran estos fósiles, nosotros podemos saber si era un ambiente más frío, si era un ambiente más cálido o si era un ambiente templado, como en este caso. Y también estudiamos la geoquímica, el titanio, el hierro, el carbono total, el manganeso, el hierro y otros más. Y también hicimos un análisis más profundo, en este caso de las cianobacterias, ya que son indicadoras de eutroficación de los lagos, y esto nos permitía, pues a través del tiempo, ir entendiendo cómo habían variado las poblaciones o las comunidades de cianobacterias y si habían especies dominantes como espirulina, que la vemos aquí a los 6.000 años, pues bastante más abundante que en otros tiempos. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos desde este trabajo se hizo en el 2017 y hicimos una reconstrucción hasta el 11.500, o sea, abarcamos el Holoceno. Bueno, esto les quería mostrar, pero también logramos obtener genes asociados a la metanogénesis y podemos ver cómo va cambiando su abundancia. Aquí tenemos pues los centímetros de profundidad que perforamos y cómo vamos viendo este cambio en la abundancia de los genes, pero sin embargo tenemos ambientes bastante metanogénicos. ¿Y esto a qué se asocia? Pues a ambientes con poco oxígeno, ¿verdad? O casi ningún oxígeno. Y aquí viven otros organismos. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Pues logramos hacer una reconstrucción del paisaje desde los 12.000, cuando decíamos que teníamos un lago de agua dulce, más frío, de agua bastante clara. Luego un ambiente, a partir del 9.600, el clima cambió drásticamente y empezó un periodo bastante cálido. Podemos asociar este último periodo de los 12.000 a la última era glacial.
y luego a partir de los 9600 pues hay un cambio drástico en el clima, empieza el calentamiento pues más fuerte, se evapora mucho el lago, por lo que encontramos otras especies de organismos que no viven en lagos profundos, sino en lagos más someros. Y aquí lo que nos llamó la atención es que a partir de los 6000 se ha pues ya descrito que se establece el ser humano y tenemos muchos mosquitos. Aquí tuvimos muchas lecturas de mosquitos y la vegetación cambia drásticamente de los 6000 hacia la era moderna. Ya no encontramos vegetación alta como árboles, sino ya son más pastizales y los microorganismos también cambian. Tenemos más microorganismos asociados a patogenicidad, tanto de humanos, de animales, como de cultivos. Entonces ya estamos viendo un impacto del ser humano y el ambiente y el cambio climático, claro, natural, en los paisajes. Pero algo que nos llamó bastante la atención, pues es cómo pues los primeros asentamientos humanos sí tuvieron un impacto en el ambiente. Y bueno, les voy a hablar muy rápido de este estudio que estoy haciendo. Es paleogenómica ambiental en un sitio arqueológico llamado Santa Lucía. Aquí encontramos, lo realicé en el laboratorio de la doctora María Ávila Arcos. Y aquí encontramos muchos restos fósiles de megafauna. Y me invitaron a colaborar el doctor Federico Sánchez Quinto para obtener perfiles sedimentarios en el área donde estaban trabajando los arqueólogos y los paleontólogos. Entonces la idea es comparar un poquito lo que hay atrapado en los sedimentos con lo que están encontrando eh, en los fósiles. Y bueno, para proteger muchísimo todo mi material, lo trabajo en un laboratorio de máxima seguridad, pero en este caso no es para protegerme a mí, sino para proteger al ADN, que en COVID era diferente, ¿no? Usaban estos trajes, pero para protegerse del virus, aquí es lo contrario. Queremos proteger la integridad de nuestro ADN, que como es un ADN antiguo, ya está muy degradado y puede sufrir pues se puede contaminar con DNA moderno muy fácil. Este estudio va avanzando y pues hemos tenido ya algunos resultados. Pero también estoy estudiando el efecto de la desecación en la biodiversidad microbiana en 2 lagos por medio de DNA recuperado de sedimentos en el lago Tzibatná, que es un lago kárstico situado en la selva lacandona de Chiapas, el cual sufrió un proceso de desecación drástico en el 2019. Esto lo hago en colaboración con la doctora Lisette Pérez. Y además estoy estudiando el lago Rincón de Parangueo, no Parangueo, que es un lago cráter volcánico, como les había mencionado, y ha estado sometido a una desecación gradual desde hace aproximadamente 40 años. Lamentablemente, este año con la sequía, pues ya el lago está prácticamente seco. Y bueno, y también estoy participando en un estudio de alta resolución de 10 metros de sedimento en la base del lago Mar Rincón de Parangueo. Esto en colaboración con el doctor Mariano Cerca. Eh, ahí está. Bueno, este es el lago Tzibatná. Como pueden ver, acá se ven las grietas de la desecación. Es uno de los lagos kársticos más grandes y profundos de la selva lacandona. Las rocas en la región están compuestas por depósitos de dolomita y piedra caliza. Tiene un pH neutro, ligeramente básico. Posee depósitos sedimentarios de diferentes ríos, que diferentes ríos lo traen. Y sus sedimentos se han estudiado usando diversos bioindicadores para entender las fluctuaciones pasadas en el nivel del agua. Y en febrero y julio del 2019 experimentó un drástico declive en los niveles del agua. Algo interesante que supimos es que los mayas ya habían hecho una documentación similar de la desecación del lago y ahora el lago pues ya va recobrando sus niveles normales del agua. El lago Rincón de Parangueo es un lago salino alcalino
casi toda en la parte central de Guanajuato, del cinturón volcánico transmexicano. Sus rocas son de hidromagnesita y calcio, tiene un pH muy alto de 10 y actualmente es principalmente suelo alcalino subaéreo con pozas de agua de diferentes tamaños. Y por sus características peculiares, las comunidades microbianas pueden generar información pues bastante relevante para la biotecnología, la bioremediación o la generación de biocombustibles. Y bueno, ¿qué es lo que estamos estudiando? Aquí estamos haciendo otra técnica que se llama metabarcoding, que es nada más estudiar segmentos del genoma. En este caso estamos estudiando 16S para obtener información de bacterias y arqueas y 18S para obtener información de los eucarias. Y bueno, yo cuando empecé mi plática les hablé de un ambiente llamado microbialita. Seguramente los han visto en algún lago. Son estas como estructuras organosedimentarias que normalmente están en lagos que tienen bastantes carbonatos de calcio y pues no se les ha dado la conservación que requiere. Y bueno, también les hablé un poquito que estamos haciendo este estudio de alta resolución. Hicimos una perforación de 10 metros en el lago Rincón de Parangueo. Hemos medido diferentes parámetros físico-químicos y lo que queremos saber es qué hay y qué tan abundante está y quién está interactuando con quién en estos ambientes. Y bueno, como les mencioné, lo hacemos en el laboratorio de paleogenómica para proteger todo ese ADN antiguo que quedó atrapado en estos 10 metros de sedimentos. Para el trópico es un estudio pionero ya que nunca se ha hecho una perforación tan profunda en los sedimentos y pues vamos a ver si logramos recuperar DNA de tan profundo. ¿Y qué estudios complementarios han surgido de esto? Pues tenemos la tesis de mi alumna Yoqueves Vázquez, que hizo un análisis físico-químico de la secuencia, la tesis de Yesenia Villegas, que está estudiando el perfil taxonómico a partir de DNA de estos 10 metros, y como parte de un curso, de 2 cursos en la licenciatura de Ciencias de la Tierra de la ENES UNAM, publicamos un artículo en el que se hizo un análisis de microplásticos en la superficie del lago y cómo se está impactando por el ser humano. Y la colaboración con el doctor Sur Herrera, en el que estamos tratando de cultivar estos organismos extremófilos. Estos son estudios muy preliminares, pero estamos viendo que se da esta formación de estructuras muy similares a las que vemos en campo. Por eso estamos muy emocionados también. Y bueno, este es un estudio geomicrobiológico de 2 lagos, cráter también en el Cerdán Oriental en Puebla, en colaboración con el doctor Jaime Cavazos y el doctor Gerardo Carrasco Núñez del Instituto de Geociencias de la UNAM, en el que estamos estudiando diversos ambientes como agua, sedimento y las microbialitas, que aquí pueden ver algunas de ellas en agua, para entender también un poquito los procesos microbiológicos que interactúan con estas secuencias geológicas que ellos han estudiado ya por mucho tiempo. Y bueno, ¿qué es el mensaje final? Pues estos estudios abren la oportunidad de continuar explorando los cambios que han sufrido los ecosistemas a lo largo del tiempo en la región, ahora principalmente del trópico y del subtrópico, ya que estos estudios se han hecho principalmente en las zonas congeladas, en los árticos, gracias a que preservan mejor el DNA y nosotros estamos demostrando que es posible estudiar hacer estas proyecciones en el trópico y en el subtrópico, que son zonas realmente importantes de ser estudiadas y comprender un poco más su historia evolutiva. Como ustedes saben, los trópicos pues son vulnerables al cambio climático, altamente vulnerables al cambio climático, y entonces es necesario entender estos ciclos que se van dando para poder hacer proyecciones más certeras de cómo podemos tener
pues estrategias más claras de su preservación. Y asimismo comprender esto, el impacto a través del tiempo del cambio climático, pero también del impacto que el ser humano ha tenido en estos ambientes. Ay, perdonen. Pues muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por escucharme. Yo sé que son muchos términos tal vez con los que no están comúnmente identificados, pero les agradezco la oportunidad de hablarles un poquito de mi trabajo y de esta nueva línea de investigación para América Latina. Y a mis colaboradores, por supuesto, a mis estudiantes y a la gente de las comunidades que nos permiten entrar a estos sitios de estudio y que se han ido involucrando también de manera activa en ayudarnos a preservarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bárbara Mover. Bien, chicos, este es el momento de las preguntas y les tengo una buena noticia. Al que más pregunte al final del día va a ganarse un premio. Entonces, pregunten, todos pregunten. Muchas gracias, doctora Monger. Juan Carlos Reina de Houston. En la página 11 se refiere a un cuadro sobre adquisición de espécimes, creo, y menciona en la gráfica está, creo que la Tierra, Marte y Venus. ¿Podría Sí, se la pongo ahorita. página, por favor? Sí, me voy para la... Eso, sí. Creo que ya no lo escuché. Simplemente no entendí muy bien la relación entre la vida en la Tierra y las implicaciones sobre Marte y Venus. Ok, sí, es que no les di mucho contexto. Este es un estudio que se está haciendo bueno, esto de la astrobiología, que es una línea de investigación que está tomando también bastante auge. Y pues parte de esto es entender las condiciones de la Tierra, de presión, pH, salinidad y temperatura, y un poco porque en la Tierra pues tenemos vida en casi todo toda esta escala, mientras que en Marte se hizo una proyección que si se contara con estas mismas, se tienen estas condiciones donde se creería que debería, o cuánto de la cobertura de Marte debería de tener vida, ¿no? Y cuánto de Venus. Claro, aquí nada más están tomando en cuenta estas 4 variables. Eh, es como integrar todo, pero esto fue nada más como para dar una idea de cuánto hay de vida en la Tierra teniendo condiciones similares de presión, temperatura, pH y salinidad, y cuánto hemos logrado estudiar de ellas y cuánto nos falta aún por estudiar. Muchas gracias. Segunda pregunta, quiero ganarme el premio. Sí, claro. Segunda pregunta es sobre una gráfica en que menciona el progreso en el Holoceno sobre la presencia humana, menciona 12.000 años, y la pregunta es si se pueden comparar esto para tener con otros métodos para saber más exactamente en qué tiempos ocurrieron la presencia humana. Sí, de hecho, para el centro de México, que es el lago de Chalco que estudiamos, los arqueólogos han descrito muy bien la presencia de los primeros asentamientos humanos a partir de los 6.000.
Se cree que el ser humano llegó a esta región aproximadamente en los 13.000 años, pero ya como asentamientos humanos y con un sistema consolidado de agricultura y pues ya todo esto fue a los 6.000 años aproximadamente, que es donde nosotros observamos este cambio drástico en el paisaje. Nosotros usamos también acá fósiles de diatomeas, pero hay otros estudios en el que utilizan polen que tuvimos bastante concordancia con lo que encontramos nosotros y lo que se ha encontrado con fósil, con polen fósil. Y es una zona que ha estado estudiada bastante, por lo que nosotros podemos decir que pues más o menos alrededor de esas épocas fue que el ser humano se estableció. También se hizo carbono 14 acá de los sedimentos para poder datarlos. Ujú. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Acuérdense del premio. ¿Le damos una pregunta? Hola, Bárbara, gracias. Qué genial tu trabajo, la verdad. Bien. Mira, tenía una cosita. Estos trazadores de épocas, como esta gráfica que tenés, ¿qué tan pequeño puede hacerse el margen? O sea, me refiero, puedes trazar cambios drásticos en un margen de 100 años, de 1000 años, de un nivel de 100.000 años. Sí. Básicamente, la precisión que tan pequeña la pueden hacer y buscar posibles correlaciones con actividades Ujú, sí, sí, sí. de la Tierra alrededor de algo. Ujú. Sí, la verdad es que la resolución puede ser muy buena, dependiendo cada cuánto se muestre del sedimento. Nosotros en este caso lo hicimos cada 20 centímetros por una situación también económica, porque la secuenciación es una técnica bastante cara. Pero los estudios en Europa, en Groenlandia, acaban de eh, reportar que lograron reconstruir 2 millones de años, que es lo más lejos que se ha llegado en el tiempo a partir de estudios directamente de sedimentos, y lo hicieron cada centímetro. Entonces la resolución que tienen se podrán imaginar que es buenísima. Y bueno, otro problema son las dataciones, que también las dataciones son bastante caras, pero tienen un margen de error bastante amplio. Entonces se tienen que usar varios métodos de datación para estar seguros que estamos disminuyendo el error de la datación. Pero sí, son técnicas que todavía son bastante caras, pero que sí se puede aumentar la resolución muestreando más frecuentemente, digamos, en las secuencias sedimentarias. Mientras más pequeña sea la distancia de muestreo, mayor resolución se puede tener. Ujú. Bien, tenemos otra pregunta aquí por el decano. Hola Bárbara, muchas gracias por la plática, muy interesante. Brian, no sé si te acuerdas de mí. Ay, quizás, lo siento, no te veo bien de lejos. Sí. No, primero pues felicitarte, realmente muy interesante, muy pertinente lo que nos hablaste, muy bien enfocada, realmente todo me encantó. Y justamente para los chicos, mencionaste una parte sobre la bioinformática. Y me gustaría nos comentaras, por ejemplo, qué tanto es la colaboración con gente de computación, ciencias de la computación, matemáticos, físicos, que les ayuden con los modelos, con toda esta big data que ustedes tienen. Me imagino que al menos podrías ampliar un poco para que los chicos vean todo el alcance, ¿no?, de sus competencias. Claro, sí, sí, la verdad es que no podemos hacer estos estudios si no hay gente que trabaje Big Data involucrada. O sea, los biólogos nos ha tocado aprender porque pues si no, no podríamos tener estos resultados, pero la verdad es que la parte gruesa, la parte fuerte de estos análisis lo hace la gente que trabaja eh, pues desde los algoritmos matemáticos para irlos mejorando
Hay mucha gente ahorita en biomatemáticas, en biofísica, pues que está involucrada. Ahorita tenemos ya estas carreras que son como integrativas y que necesitamos trabajar de la mano. A mí se me puede ocurrir, por ejemplo, para detectar si tenemos DNA antiguo, es un software basado en un algoritmo que detecta cuántos cambios, porque lo que pasa con el DNA antiguo es que los extremos de sus fragmentos de DNA están alterados. Entonces necesitábamos un algoritmo que nos contara cuántas veces esas bases de los extremos estaban alterados y habían tenido un cambio que ya está establecido de timina a guanina o de adesina a citosina, creo que si no estoy mal. ¿Cuántas veces esos cambios se dan? Y entonces al hacer el gráfico, lo que uno obtiene es como un gráfico de sonrisa, en el que mientras más daño hay, pues los extremos tienen mayores frecuencias. Y esto ahorita es como el análisis ideal para detectar si tenemos ADN antiguo. Y esto pues era una necesidad, ¿no? De saber si teníamos DNA antiguo y pues fueron algoritmos muy específicos y bastante estudiados los que se hicieron para poder generar este análisis. Y ahorita, por supuesto, estos análisis están mejorando y cada vez tienen más proyecciones para poder ir contestando preguntas específicas que van surgiendo. Como les digo, son líneas de investigación muy nuevas, entonces se necesita mucho, mucho desarrollo biotecnológico. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más? Premio, premio. Bien, si no hay ninguna otra pregunta. Ah, bien. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Se basa más que todo en el análisis que hizo sobre la comunidad de cianobacterias en un sistema acuático. A un tipo problema. Creo que es como dos anteriores, sí, que sabes. Entonces, yo quería saber si existe alguna relación de la presencia de la vegetación bajo el agua y qué patrones de floraciones cianobacterianas se observan en lagos. ay, ¿me podrías repetir? Es que te escuché un poco cortado. Quería preguntar si existe alguna relación de la presencia de la vegetación bajo el agua y qué patrones de floraciones bacterianas se observan en lagos. Ok, de presencia de vegetación, ¿me dices? ¿Con las bacterias? Claro. Ok, bueno, digamos que las cianobacterias son muy hábiles y quiero que se recuerden un poquito que estas cianobacterias que encontramos aquí están atrapadas en los sedimentos, o sea, ya quedaron allí. Digamos que son como registros en el tiempo que quedaron sepultados conforme se iban depositando. Entonces, no hicimos, fíjate, no hicimos la correlación de vegetación directamente con las comunidades microbianas, que sería también muy importante como entender si había alguna eh, relación, ¿verdad? Con, por ejemplo, la oxigenación del suelo o algunos hongos micorrízicos también podrían, ahorita que lo estás mencionando, se me está ocurriendo muchas cosas, pero más bien acá en este gráfico nos enfocamos en entender cómo las poblaciones de cianobacterias, que son indicadoras de eutroficación, de qué tantos nutrientes de tipos específicos hay en el agua y van cambiando en el tiempo. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que el humano se había establecido a los 6.000 años aproximadamente y este cambio en las poblaciones de cianobacterias, pues también nos está diciendo algo.
nos está dando como otro, es como otro indicador asociado a estos cambios. Pero tu propuesta me parece muy interesante de asociar la vegetación que encontramos con las comunidades microbianas y creo que lo voy a tomar bastante en cuenta. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tenía una consulta en la diapositiva donde sale las ilustraciones del lago Chalco. Donde ya no se ve agua. Donde están como los dibujitos Acá. las representaciones donde están las etapas hiposalina. Ah, ok, acá está la ilustración. Sí, sí. Una curiosidad, ¿por qué se hace énfasis en los mosquitos y la aparición del ser humano? Debe ser una duda que se me generó. Sí, digamos que cuando íbamos analizando, era muy nuevo todo lo que estábamos obteniendo. Entonces, cuando íbamos analizando los datos, nos saltó a la vista que teníamos muchas lecturas que anotaban para mosquitos en esta época, alrededor de entre los 6.000 y los 5.000 años. Y luego como que se mantienen. Las poblaciones se mantienen, ya no bajan, pero ya no son tan abundantes como en este punto. Y previo a esto no teníamos lecturas de mosquitos, no habían en los años anteriores o habían muy poquitas. Y coincidió con que en alrededor de los 6.000 hay un cambio también en el clima, pasa de una temperatura muy cálida, empiezan las lluvias y hay un clima más temperado y actualmente se sabe que los mosquitos cuando empiezan a brotar, pues vienen de temperaturas muy altas, empiezan las lluvias y empiezan a brotar los mosquitos. Pero también están asociados a vegetaciones bajas, a pastizales. Y lo que nosotros encontramos fue ese cambio drástico en la vegetación de un bosque más o menos tropical con árboles a pastizales principalmente. Entonces hicimos esa correlación entre los asentamientos humanos, el cambio de la vegetación y la aparición de los mosquitos. Pero fue un poco como que los datos nos fueron guiando a esto. Sí, Ok, muchas gracias. sí. ¿Alguien más? No puede ser que los profesores le van a ganar los libros a los estudiantes. Ya les dije el premio. Bien, si no hay nadie más, muchas gracias, doctora Bárbara. Más adelante le vamos a hacer llegar a su correo un diploma de agradecimiento. Y esperamos que esta charla los motive a ustedes y vean la importancia de interrelacionar las carreras. Que no podemos hacer solo física, no podemos hacer solo matemáticas, no podemos hacer solo biología, sino que debemos de trabajar en conjunto para fortalecernos y lograr mejores resultados. Entonces, muchas gracias y vamos a tener un pequeño receso. Muchas gracias a ustedes.